¿Qué tal están? Bienvenidos. ¿Es posible otra forma de vivir? Realmente, aunque vivimos en una economía lineal propia del capitalismo o neocapitalismo salvaje, propio del siglo XXI y que ya surgió en el siglo XX, podríamos desarrollar una economía circular y azul y también podríamos apostar claramente por el decrecimiento económico y no por el crecimiento constante. En ese sentido, hay que decir que el sistema económico actual en que vivimos se rige por el aumento constante de la producción y el consumo, lo que produce pues, una situación realmente negativa para muchas personas. En ese sentido, cuando algo no nos sirve, lo que se suele hacer o se estropea o simplemente pasa de moda, se suele tirar ese producto y se compra un producto nuevo. Además, hay que señalar que la publicidad fomenta o potencia un consumo presidido por la lógica del usar y tirar y por la sustitución continua de objetos usados por otros nuevos, lo que aumenta también la cantidad de desechos, de basura, basura electrónica y basura de todo tipo. Y en definitiva, pues esto se observa en muchos países de Asia donde hay pues una gran cantidad de basura electrónica y de otros tipos. También, por supuesto, en el occidente, referido a Europa, por ejemplo. Además, como se sabe, hay bolsas de plástico inmensamente grandes o muy grandes en cualquier caso, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, como en el Índico, en todos los océanos, prácticamente. Frente a esta economía lineal del crecimiento indefinido, pues hay que apostar por una economía circular que supone una reducción del consumo, una reutilización, un reciclaje, un reaprovechamiento, se podría decir, permanente de los residuos generados que se utilizan para producir otros productos sin tener que extraer nuevos materiales con el consiguiente deterioro ambiental, porque al final los minerales, el petróleo que se extrae, pues realmente perjudica al planeta por la emisión de gases contaminantes como CO2, etcétera, y realmente por la explotación excesiva de los minerales de la propia Tierra, del propio planeta. La idea de fondo de estos planteamientos o de esta nueva forma de entender la economía es que desde el diseño de un producto hasta su consumo final por parte de los consumidores, todo está pensado para que produzca el máximo impacto ambiental y pues sea reaprovechado al máximo desde una óptica capitalista. Pero lo que hay que hacer es que al final lo que se produzca realmente cause el mínimo impacto ambiental y también sea reaprovechado al máximo, sea reciclado en lo posible. No se puede reciclar hasta el infinito, pero sí se pueden reciclar muchos productos. Además, la economía circular prioriza el uso compartido también a la posesión y la reparación de los productos estropeados, así como la reutilización de productos y también el reciclaje. En ese sentido, la economía circular, por la que todos deberíamos apostar y que todos deberíamos tener presente en nuestra mente, se basa sobre todo en reducir el consumo y en reaprovechar continuamente los residuos generados para producir productos nuevos sin aumentar el coste ambiental. Por ejemplo, la pasta de papel se puede volver a reutilizar, los periódicos se pueden volver a reutilizar convirtiéndolos en pasta de papel otra vez después de que hayan sido leídos, etcétera. Y eso sirve para no gastar excesivos árboles, podríamos decir, y pues de esa manera contribuir a la sostenibilidad del planeta, a evitar la deforestación también de la tierra, porque los árboles son muy necesarios, porque producen también pues oxígeno y realmente son necesarios para el planeta. La selva del Amazonas, por ejemplo, pues produce muchísimo oxígeno, es una reserva natural de primera categoría, de primer orden, y así sucede con otras selvas como la del Congo, por ejemplo, en África, y pues las junglas de Asia, etcétera. Por otra parte, también hay que hablar de la economía azul, que es una propuesta creada por el economista belga Gunther Pauli y que posee bastantes parecidos o similitudes con la economía circular, como por ejemplo la defensa de un modelo de producción y consumo sostenible a largo plazo. En ese sentido, lo que aporta como novedad la economía azul es que imita el comportamiento eficiente de los ecosistemas naturales. En ellos se puede decir que la generación de residuos es casi nula y todo es aprovechable o transformable de muchas maneras. Se trata, por tanto, de que todos los residuos y desechos sean reintroducidos de nuevo en el proceso económico como materias primas de otros productos.
Este modelo también está pensado con la idea de producir bienes y servicios también de manera sostenible y responsable, de tal manera que esto sirva no solamente para la generación presente, sino para las generaciones futuras también. En la naturaleza es evidente que todo está conectado. Los desperdicios son pocos y degradables también. Todo es aprovechable y se mantiene dentro del sistema. Y además los recursos también y la energía son aprovechados al máximo. Por tanto, pues hay que desarrollar la economía azul también. Se pueden poner ejemplos de economía circular. Por ejemplo, neumáticos que se transforman en zapatos. Hay empresas, por ejemplo, que fabrican zapatos ecológicos y de comercio justo, sin utilizar pieles ni tóxicos y usando materiales como los neumáticos. También hay decoración con desechos electrónicos y plásticos. Hay empresas que se dedican a reciclar basura que proviene de aparatos electrónicos o productos de la construcción para convertirlos en material también de construcción, etcétera, etcétera. En ese sentido, la apuesta por el decrecimiento económico de las economías de mercado propias del capitalismo o del neocapitalismo actual, realmente podemos decir que hay una corriente también de opinión que señala la importancia del decrecimiento económico. En ese sentido, es un modelo económico que lo que trata es de lograr un crecimiento sostenible, pero también considera que hay que disminuir de forma regular y controlar la producción y el consumo para establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Según esta corriente, según la corriente del decrecimiento económico, la sostenibilidad económica y ecológica, sobre todo, solo es compatible con la preservación, el mantenimiento de los recursos naturales, si se disminuye progresivamente el consumo de bienes y energía. Esto actualmente es muy difícil de conseguir porque lo que hay es un crecimiento del consumo de bienes y de energía, sobre todo en los países que están ya desarrollándose más, como por ejemplo India y otros países de Asia, y algunos países también de otros continentes, pues pretenden, por ejemplo en África, pretenden tener un nivel de vida mejor y por lo tanto están consumiendo más energía y más bienes a pesar de la degradación del planeta. Y no apuestan por el decrecimiento, sino por el crecimiento, para mantener un nivel de vida digno para las personas. En ese sentido, el decrecimiento pues es difícil de conseguir actualmente y es una teoría que defiende la reducción de la producción y del consumo globales como único medio o modo de preservar los recursos naturales a largo plazo. En cualquier caso, hay una serie de fundamentos básicos de esta teoría decrecentista que fueron formulados por el economista francés Serge Latouche del siguiente modo. En primer lugar, sustituir los valores individualistas, podríamos decir, y consumistas por unos ideales de cooperación, podríamos decir. También, en segundo lugar, reestructurar los sistemas de producción y las relaciones sociales en función de una nueva escala de valores. En tercer lugar, optar por la producción y el consumo locales para crear comunidad y reducir el impacto generado por el transporte intercontinental de mercancías, algo que es muy difícil de conseguir. También se apuesta con el decrecimiento por la redistribución de la riqueza, algo que también pretenden los gobiernos, incluso los que no apuestan por el decrecimiento, porque está claro que la riqueza se concentra en un 5% de la población o un 1% de la población mundial, dependiendo de los continentes, de los países, etc. Y eso también es absolutamente injusto, porque la riqueza se acumula a costa de personas que viven en la miseria o que viven en muchas peores condiciones que los que están acumulando la riqueza, porque al final la riqueza viene de una serie de causas que están producidas por unos desajustes en la producción, en el sentido de que hay personas que se convierten en extremadamente ricas o muy ricas a costa de extraer demasiados beneficios de otra gente que vive en una situación de pobreza, por ejemplo, y eso está sucediendo en todo el mundo. O simplemente que las ganancias de las grandes empresas son excesivas y hace que se acumule la riqueza en pocas manos también, etcétera, etcétera. También otro factor o otro elemento propio de la teoría del decrecimiento es reducir el consumo y simplificar el estilo de vida
de la gente optando por la austeridad y la sencillez, algo que está en desacuerdo con esta sociedad consumista y materialista en la que vivimos, que pues mucha gente, la mayor parte, pretende lo contrario: vivir en la opulencia, vivir llena de objetos, comprando continuamente cosas y objetos, y pues es muy difícil cambiar esa situación, aunque no es imposible. Y por último, pues otro planteamiento del decrecimiento económico sería reutilizar y reciclar, que eso cada vez se abre más paso entre mucha gente, pero todavía se hace de una forma reducida en comparación con el crecimiento continuo que se ve en la economía o en muchas economías. En ese sentido, reutilizar y reciclar supone, indudablemente, alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el despilfarro y para evitar perjuicios medioambientales para el planeta. El decrecimiento también se puede entender como una especie de filosofía vital, de filosofía de vida, ya que tradicionalmente podemos decir que se ha asociado la felicidad con el tener, con la capacidad de poseer y consumir productos de todo tipo, pero el decrecimiento supone un cambio de paradigma, ya que plantea que esa idea de lo que es vivir bien, proponiendo pues otro tipo de planteamientos, es lo mejor, ya que lo que propone el decrecimiento es un modelo de vida que dé más peso al ser, al compartir y al vivir, y no tanto al tener. Porque de otra forma, si damos solamente valor al tener, pues estamos esquilmando el planeta, estamos destruyendo el planeta en realidad, y estamos perjudicándonos todos. En ese sentido, el aprovechamiento de los residuos como materia prima de nuevos productos, además de ser algo ecológicamente sostenible y viable, promueve la innovación. Y en ese sentido, pues ya hay, por ejemplo, en España, distintas plantas de reciclaje, y por supuesto en toda Europa y prácticamente en todo el mundo. Y esa es una buena idea, es un buen planteamiento de cara al presente y también de cara al futuro. Por otra parte, también se sabe que el actual modelo de crecimiento económico está agotando los recursos naturales del planeta. Contamina también todas las zonas del planeta, del mundo, y contribuye a provocar un peligroso cambio climático global, que está subiendo ya, diríamos, la temperatura de muchas zonas del planeta y está convirtiendo en desiertos muchas zonas del mundo, y en definitiva está desertificando gran parte del planeta. Y no solo eso, sino que además pues incrementa la desigualdad económica y social y favorece los conflictos por el control de cada vez más escasos, de los cada vez más escasos recursos naturales, como el agua, por ejemplo. Cada uno de nosotros tiene su parte o su parcela de responsabilidad en esta situación, que solo podría solucionarse si estuviéramos dispuestos a introducir una serie de cambios en nuestra forma de vida, o dicho de otra manera, un serio cambio en nuestra forma de vivir también. En ese sentido, se puede pensar en la necesidad de un consumo responsable, ya que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos consumiendo, ya sea alimentos, agua, electricidad, ropa, libros, música, internet, etc. Pero quizá no nos hayamos dado cuenta o parado a pensar que todos esos productos que consumimos tienen no solo un coste económico, obvio, sino también un coste social y ambiental. Por eso es necesario reflexionar con una cierta profundidad hasta qué punto nuestra forma de consumir es responsable tanto ecológica como socialmente. En ese sentido, consumir de manera responsable significa adquirir únicamente aquellos productos que sirvan para satisfacer realmente nuestras necesidades básicas. Y no solo eso, sino también elegir los productos que hayan sido producidos con criterios de justicia social y de sostenibilidad ecológica o ambiental. Es decir, en lugar de consumir por consumir, que es lo más habitual, comprando cosas que no necesitamos y comprando solo por diversión, deberemos fijarnos en aquello que consumimos y saber si es necesario o no, saludable, respetuoso con el medio ambiente y si ha sido producido por trabajadores que reciben un salario justo por su trabajo, para evitar la explotación laboral, por ejemplo, en el mundo. Resumiendo, el consumo responsable es aquel que se basa en adquirir solo aquellos productos que son necesarios, saludables, podríamos decir, respetuosos con el medio ambiente y elaborados en condiciones laborales dignas. Esto último también es muy importante. También podemos considerar que es necesaria una movilidad sostenible,
ya que una buena parte de las emisiones de CO2 causantes del cambio climático son producidas por el combustible que queman los automóviles, en los que a diario nos desplazamos para ir a la escuela, al trabajo, a la compra, etc. Este modelo de movilidad es poco eficiente ya que tiene un alto coste económico por el precio creciente de cada vez el más escaso petróleo, porque el petróleo no va a durar siempre, probablemente, aunque se encuentren nuevos yacimientos, etc., es un bien que no es infinito. En ese sentido, la opción de los vehículos eléctricos puede paliar en gran parte o en gran medida estos problemas, pero no deja de tener también sus inconvenientes, como el alto precio de las baterías de litio que se utilizan. La verdadera solución pasa por un cambio también en el modo en que nos trasladamos, priorizando los desplazamientos cortos que puedan hacerse a pie o en bicicleta, por ejemplo, el transporte público o los vehículos compartidos para contaminar menos. Del mismo modo, si se apuesta también por el comercio de proximidad, algo que ya está sucediendo en muchas partes del mundo, además de favorecer a los productores locales y generar riqueza en nuestra comunidad, también se podría reducir considerablemente la contaminación causada por el transporte transoceánico de mercancías, que suele ser pues un transporte, diríamos, que implica numerosos barcos, etc., con la consiguiente contaminación también. Y también podemos pensar, por supuesto, en la soberanía alimentaria, ya que a pesar de que nuestro planeta produce más alimentos que en ningún otro momento de la historia, hay millones de personas que pasan hambre o que padecen desnutrición, cientos de millones o quizás unos 1000 millones aproximadamente o más incluso. Y como consecuencia de ello, hay un retraso en el crecimiento, menor rendimiento escolar y laboral, enfermedades y una alta tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, en el mundo. El problema, por tanto, podemos decir que no radica en la falta de alimentos, sino en el reparto desigual de estos. Y también es verdad que desgraciadamente se tiran muchísimos alimentos, millones de toneladas de alimentos cada año, que si hubiera una buena organización no se tendrían que tirar y podrían ser usados para atender las necesidades alimentarias de muchos niños y personas en África, en Asia, en América del Sur, América Central, etc. Además, también hay que decir que el cambio climático provoca graves sequías e inundaciones que destruyen las cosechas y expulsan a muchos agricultores de sus tierras para tener que emigrar o migrar a ciudades donde a menudo malviven en condiciones realmente de extrema pobreza o de pobreza. Frente a esta situación, la solución pasa por transformar el sistema económico capitalista para garantizar a toda la población los alimentos necesarios a partir de un sistema de producción y distribución más justo y sostenible. En esto consiste la denominada soberanía alimentaria. En definitiva, podemos decir que la soberanía alimentaria es el derecho de todos y de todas las comunidades a producir sus propios alimentos de una forma justa y sostenible para asegurar una alimentación adecuada a todos los sujetos, a todos los miembros, a todos los ciudadanos de los países del mundo. En definitiva, esta sería la política que habría que sostener para lograr un mundo cada vez más solidario, más justo, donde no hubiera pobreza, donde no hubiera hambre, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.